Este material lo que pretende hacer es ir mostrando de a poco estos dos modelos, que son modelos de probabilidad, la distribución binomial y la distribución normal, para el cálculo de probabilidades, de cierto tipo de probabilidades, y después un análisis un poquito más diferente con esta distribución normal. Pero por ahora vamos a ver la distribución binomial, de eso es este material, ¿ya? Entonces, recordamos algunas cositas. Lo último que vimos fue el cálculo de la esperanza, ¿ya? Y vimos precisamente el cálculo de esperanza en variable aleatoria discreta. Este D es de discreta y teníamos una valores de la variable y una función de probabilidad, ¿ya? Que nos da cuál es la probabilidad que tiene ese valor de la variable para esa variable aleatoria que habíamos definido. Nosotros sabemos que las variables cuantitativas las habíamos separado en discreta y en continua, ¿cierto? Entonces, estábamos trabajando aquí en variables cuantitativas discretas y ahí teníamos esta forma de calcular la esperanza. Ahora, cuando la variable es continua, tenemos una forma similar de calcular la varianza, ¿ya? Pero ahora en base a una nuevo elemento que se llama integral, ¿ya? Esto nosotros no lo vamos a estudiar en este curso, ¿ya? Pero sí conviene tenerlo presente. Y fíjese que tiene la misma estructura, la integral, y acá como suma, el valor de la variable, el valor de la variable, la función de probabilidad, ¿ya? Este de x tiene que ver con la variable que estamos usando para calcular la integral. Pero bueno, en definitiva teníamos estas dos, o bueno, nosotros habíamos estudiado este cálculo de la esperanza, pero tenemos esto que también responde a lo continuo. Ahora, ¿por qué hacemos esta aclaración? Porque los modelos de probabilidad que vamos a ver, esto de aquí, binomial y normal, responden justamente a eso, a lo discreto y a lo continuo, ¿ya? Entonces, en ambos casos estamos trabajando con distribuciones de probabilidades, pero un primer caso va a ser discreto y el segundo caso va a ser continuo. ¿De acuerdo? Las funciones de probabilidad anteriores entonces tienen expresiones analíticas, o sea, tienen una fórmula, si lo quiere ver así, ¿ya? Que las vamos a poder determinar de acuerdo al comportamiento de la variable aleatoria, ¿ya? El P de X me va a determinar una distribución binomial, que es lo que vamos a estudiar nosotros, y el F de X una distribución normal, que es de las próximas sesiones. En el caso de la distribución binomial, esto de bi tiene que ver con dos cualidades o dos cosas, dos atribuciones, dos características, dos valores. En ese sentido, pensamos que la variable aleatoria es dicotómica. ¿Qué significa dicotómica? Que puede alterar entre dos situaciones. Y las situaciones que a nosotros nos van a interesar es ¿se cumple o no se cumple? ¿Verdadero o falso? ¿Activado, desactivado? ¿Ganamos o perdemos? ¿Ya? Cuando la variable la podemos observar de esa forma, vamos a estar en presencia de una distribución de tipo binomial, ¿ya? Algunos de los ejemplos que nosotros ya hemos trabajado y que no le hemos puesto el nombre de distribución binomial, pero ya los conocemos, son, por ejemplo, el lanzar una moneda. Al lanzar una moneda puede salir cara o puede salir sello. Ese sello lo podemos entender como no cara, es decir, se cumple que sale cara o no se cumple que sale cara, ¿ya? En ese sentido es binomial o dicotómico. Por ejemplo, el color de ojos. ¿Tener o no ojos azules? ¿Tengo ojos azules o no tengo ojos azules? ¿Ya? Sacar un número par al lanzar un dado. Bueno, puede ser par
o puede no ser par. ¿Sí? Acertar una pregunta de verdadero o falso. Puedo acertar o no acertar. ¿Ya? Ahí tenemos situaciones en donde nuestra variable aleatoria es dicotómica. Pensemos en el lanzamiento de monedas, ¿ya? Y generemos los espacios muestrales. Cuando lanzo una moneda, el espacio muestral es cara y sello. Y el sello, yo le decía adelante, lo pensamos como no cara. O podríamos pensar así, cara y no cara. O cara complemento, por así decirlo. Cuando lanzo dos monedas, tengo dos caras, una cara, un sello y una cara, y dos sellos. Y así nosotros hemos construido varios espacios muestrales de estos experimentos, con 3 hasta con 4 monedas. Sabemos cuántos elementos tiene nuestro espacio muestral, sabemos cómo son, etc. Y también en su momento hicimos una asociación de estos elementos del espacio muestral asociados con el binomio o el desarrollo del binomio, en donde tengo un primer elemento A, un segundo elemento B y esta suma elevada a n. ¿Ya? Por ejemplo, A más B elevado a 0 es 1. Cualquier cosa que no sea 0 elevado a 0 es 1. A más B elevado a 1 es A más B. En este caso podríamos pensar que es un A y un B. A más B al cuadrado es el binomio al cuadrado. Esto es solamente productos no dables, lo que ustedes ya recuerdan que hemos estudiado. Sería un A cuadrado, 2AB y un B cuadrado. ¿Ya? Luego, en A cubo tenemos 1A cubo, 3A cuadrado B, 3AB cuadrado y un B cubo. ¿Ya? A nosotros lo que nos va a interesar van a ser estos coeficientes, estos numeritos. ¿Ya? Porque estos numeritos tienen una interpretación que también lo habíamos visto, lo habíamos estudiado en técnicas de conteo. ¿Ya? Recuerda que ¿qué eran estos numeritos? ¿A qué los asociábamos? Estos numeritos estaban asociados a la combinatoria. ¿Ya? Aquí, fíjese, en el primer binomio, ¿ya? Tenemos el numerito 1. Luego en el segundo tenemos 1, 1. Luego tenemos los coeficientes 1, 2, 1. Luego 1, 3, 3, 1 y así sucesivamente. 1, 4, 6, 4, 1, etc. Y vamos formando nuestro triángulo de Pascal. Este triángulo de Pascal, ¿ya?, está formado por los coeficientes de estos desarrollos del binomio. ¿Sí? Así. Entonces yo podría decir qué es o qué representa, por ejemplo, ese 2 de ahí. ¿Ya? ¿Cómo? Bueno, en el caso de este 2, representa el coeficiente cuando tengo exponente 2 y k igual a 1 en el cálculo de n sobre k, ¿ya? Que es el número combinatorio n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. ¿Ya? Entonces, n va a ser el exponente del binomio y el k va a ser el índice o la cantidad de elementos que voy a tener, ¿cierto? Cuando interpreto la combinatoria como subconjuntos. Entonces, tengo una relación entre el desarrollo del binomio, los coeficientes que aparecen ahí, el triángulo de Pascal y los números combinatorios. Además, los números combinatorios, que lo anotábamos así, C, N, K también, representa el número
de subconjuntos que se puede hacer de K objetos extraídos de una colección de n objetos. ¿Ya? Entonces, ese 2 indica que hay dos conjuntos que puedo hacer eligiendo un elemento entre 2. Ahora, ese 2, bueno, está como coeficiente del AB. Es decir, si el A es cara y el B es sello, me está diciendo que hay dos casos en donde aparece una cara y un sello. ¿Ya? Y nosotros usábamos esos numeritos para calcular las probabilidades. ¿Sí? Necesito saber cuánto es el espacio muestral y hacer el cálculo de la probabilidad. ¿Ya? Eh, en esto, nosotros pensamos que siempre obtener cara y obtener sello tienen la misma probabilidad. Tienen probabilidad un medio de ser obtenidos. ¿No? O si la cara tiene probabilidad un medio, su complemento va a tener probabilidad 1 menos un medio, que también me da un medio. ¿Ya? Entonces, si un elemento de una cosa dicotómica tiene una probabilidad P, su complemento va a tener probabilidad 1 menos P. ¿Ya? ¿Por qué uno? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué uno? ¿Por qué 1? Ujú. No la Tipo, escucho. por qué no dos, tres? ¿Por qué uno? Si entiendo que le reste que le reste P, pero ¿por qué uno? Porque la probabilidad total es de 1, Ah, verdad, verdad. ¿cierto? La probabilidad de algo seguro es 1. Entonces, si el experimento es dicotómico, fíjese, tengo que me puede salir solo dos cosas. O me puede salir cara o me puede salir no cara. Si la cara tiene probabilidad P y todo esto tiene probabilidad 1 de ocurrir, entonces la parte que me queda aquí tiene probabilidad 1 menos P de ocurrir, Ah, ya. ¿cierto? Sí, gracias. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pequeño análisis aquí, por ejemplo. ¿Qué ocurre con ese 2AB? Ese 2AB significa que aparece dos veces una cara y un sello. Es decir, aparece la combinación cara-sello y la combinación sello-cara. ¿Cierto? Ya. Este 2 me habla sobre estas dos alternativas de aquí. Muy bien. Ahora, la probabilidad de que aparezca cara o sello, supongamos que es P en general. ¿Ya? La probabilidad de cara, vamos a ver aquí, la probabilidad de que aparezca cara es una P chiquitita. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que aparezca no cara, es decir, la probabilidad de que aparezca sello, es 1 menos P. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de tener una cara al lanzar dos monedas? Probabilidad de obtener una cara al lanzar dos monedas. Bueno, esto va a ser eh,
la probabilidad de que me salga S, cara o sello, o que me salga sello cara. ¿Sí? Voy a tener que me pueda salir una cara aquí y una no cara acá, o que me salga al revés, una no cara y luego una cara, ¿cierto? Entonces yo me fijo en esta. Me fijo en esa y yo digo, bueno, esto tiene probabilidad que me salga la primera cara P y que me salga la segunda no cara 1 menos P, ¿cierto? Y esta situación puede ocurrir o va a ocurrir 2 veces, porque ocurre aquí y ocurre acá. Entonces este 2 lo que me está diciendo es cuántas veces tengo esa situación que yo quiero. Por lo tanto, la probabilidad de obtener una cara al lanzar 2 monedas va a ser 2 veces por la probabilidad de que me salga cara en la primera y no cara en la segunda. O al revés, porque ya ahí están contadas las dos opciones. ¿Sí? Esta forma, fíjese que podría verse diferente a lo que nosotros hemos hecho antes, ¿ya? Pero lo que estoy diciendo es reinterpretar esta probabilidad que nosotros calculábamos. ¿Por qué? Porque si quisiera, por ejemplo, lanzar 6 monedas y con 6 monedas obtener una cara, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara al lanzar 6 monedas? Este numerito de aquí me va a decir que hay 6 casos en los que aparece una cara. No, mentira, estoy considerando el A como cara. Entonces va a ser, tengo que cambiar. Él va a dar lo mismo, pero igual. Va a ser este de aquí. Me dice que hay 6 casos en donde aparece una cara, o C elevado a 1, y sello elevado a 5. ¿Ya? Entonces hay 6 veces o casos en donde tengo una cara y 5 sellos. Ese 6 se va a multiplicar por la probabilidad de que me salga una cara, que va a ser P, y la probabilidad de que me salgan 5 no sellos, es decir, 1 menos P para el primero, y este elevado a 5, porque son 5 sellos los que vienen a continuación. ¿Sí? Entonces, estos 5 sellos se traducen en 1 menos P elevado a 5. ¿Sí? En términos generales, ¿qué ocurre si en lugar de tener 6 monedas, tengo n monedas? ¿Cuál es la probabilidad de tener exactamente x caras cuando lanzo n monedas? Si lanzo n monedas, tengo una tengo x casos favorables o x veces que me va a aparecer la cara, ya esta sería que me apareció una cara, otra cara, otra cara, otra cara, otra cara, es decir, x caras, y cada cara tiene probabilidad p de ocurrir, ¿sí? Pero como son n monedas, lo que me falta son n menos x sellos. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si son 10 caras, 10 monedas,
monedas. Y quiero que me salgan 7 caras. La cantidad de sellos va a ser 10 menos 7, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener 7 veces la probabilidad de que me salga cara y 3 veces, o 10 menos 7, la probabilidad de que me salga no cara. ¿Ya? Esto es, como cada uno de estos eventos es independiente, se van a multiplicar, ¿cierto? Esto va a ser p elevado a x por 1 menos p elevado a n menos x. ¿Sí? Pero esto considera solamente uno de los casos. ¿Ya? No todos los casos. Entonces, de ahí aparece el coeficiente C a la n sobre k, que me dice cuántas veces aparece esa combinación, que son estos numeritos de aquí. ¿Cuántas veces aparecen 7 caras y 3 sellos? Bueno, para saberlo, ¿ya? Calculo el número 10 sobre 7, ¿ya? Que va a dar el mismo número, 10 sobre 3, ¿ya? Porque esto es simétrico, ¿se acuerdan? Si siguiéramos con el triángulo de Pascal, acá arriba, sería a más b elevado a 7, tendríamos, el primer término es 1, luego viene la suma de los otros dos, que sería 7, luego la suma de los otros dos, que sería 21, luego estos de acá, 15 y 20, 15 y 20 son 35, luego esos dos son 35, me equivoqué, luego esos serían 21 y esos serían 7 y luego ese sería 1. ¿Ya? Y así tendríamos que hacerlo hasta el 10. ¿Ya? Pero, ¿cómo nos ayudamos? ¿Ya? Fíjese que esto es simétrico, de ahí para allá, de la mitad para allá, se repiten. Este sería 7 sobre 0, este sería 7 sobre 1, este sería 7 sobre 2, 7 sobre 3, 7 sobre 4, 7 sobre 5, 7 sobre 6 y 7 sobre 7. Entonces, hay una simetría. Estos dos, esos dos, esos dos, y el primero con el último también. Entonces, el C de 10 sobre 7 es lo mismo que C de 10 sobre 3. ¿Ya? Y esto me da la cantidad de veces que aparece la combinación que yo quiero. ¿Ya? En este caso quiero 7 caras y 3 sellos, ¿ya? Al lanzar 10 monedas. Por lo tanto, este factor de aquí me dice, quiero 7 caras y 3 sellos. Y esto va a aparecer esa cantidad de veces. Esta estructura es lo que se conoce como probabilidad o el término general del binomio, o en este caso el valor de la probabilidad en este evento dicotómico. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta?